Aquella tarde el cielo parecía querer vengarse del mundo. Las nubes negras se amontonaban unas sobre otras como montañas de ceniza, y el viento arrastraba consigo el olor salado del mar que bordeaba la ciudad. La lluvia no había comenzado aún, pero todos sabían que estaba por llegar. En el jardín de una imponente residencia construida con piedra blanca y rodeada de columnas que recordaban a palacios antiguos, una mujer vestida con un delantal gris permanecía sentada junto a la fuente central. No era una fuente cualquiera, sino una estructura enorme con ángeles de mármol que derramaban agua cristalina desde sus manos extendidas. Pero esa mujer no parecía ver la belleza del lugar. Tenía la mirada perdida en el suelo, mientras abría lentamente una bolsa de tela desgastada, de donde sacó un recipiente de plástico agrietado. Dentro había una tortilla enrollada y algunas verduras que parecían haber conocido días mejores. Sus manos eran ásperas, con cicatrices pequeñas en los nudillos, y temblaban ligeramente mientras desenvolvía su comida. No era hambre lo que reflejaba su rostro, era algo mucho más profundo. Era cansancio del alma, esa clase de agotamiento que ninguna noche de sueño puede curar. En ese momento, las primeras gotas comenzaron a caer. Eran gotas gruesas y frías que golpeaban el suelo como pequeñas piedras. La mujer levantó la vista al cielo por un instante, como si estuviera esperando que la naturaleza le diera una tregua. Pero cuando comprendió que eso no sucedería, simplemente bajó la cabeza y siguió comiendo. No buscó refugio bajo el techo cercano, ni corrió hacia la entrada de servicio que estaba a pocos metros. Se quedó allí, junto a la fuente, dejando que la lluvia empapara su ropa, su cabello, su comida. Parecía alguien que había olvidado que merecía estar seca, que merecía estar cómoda. Fue entonces cuando él la vio. Eduardo Santana acababa de regresar de una reunión de negocios en el centro de la ciudad. Su auto negro brillante se detuvo frente a la entrada principal de la residencia, y cuando el chofer abrió la puerta con su paraguas en alto, Eduardo salió con la seguridad de alguien acostumbrado a que el mundo se ajustara a su voluntad. Tenía 47 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de sus empleados. Había construido su imperio desde cero, o al menos eso le gustaba decir, aunque muchos recordaban que su padre le había dejado una pequeña fortuna que él supo multiplicar con astucia y frialdad. Eduardo no era un hombre cruel por naturaleza, pero había aprendido a ver el mundo como una ecuación donde cada persona tenía un valor específico, y ese valor dependía de cuánto pudieran aportar a sus intereses. Para él, los empleados domésticos eran simplemente parte del funcionamiento de su hogar, tan invisibles como el sistema eléctrico o las tuberías. Nunca les prestaba atención. No sabía sus nombres completos ni sus historias. Eran figuras que limpiaban, cocinaban, cuidaban el jardín y desaparecían cuando su trabajo estaba hecho. Pero ese día, algo lo detuvo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, con su maletín de cuero en la mano, su mirada se desvió hacia el jardín y vio a esa mujer sentada bajo la lluvia. Al principio pensó que tal vez estaba esperando a alguien o que había perdido algo, pero cuando notó que estaba comiendo, que masticaba lentamente mientras el agua caía sobre su cabeza y sus hombros, algo dentro de él se removió incómodo. No era compasión exactamente, era más bien curiosidad mezclada con una extraña inquietud. Se detuvo en seco bajo el pórtico de la entrada y observó la escena con el ceño fruncido. Su esposa Daniela estaba dentro de la casa preparándose para una cena benéfica de esa noche, pero Eduardo no entró de inmediato. Se quedó allí, mirando a esa mujer que comía en silencio bajo la tormenta que ahora arreciaba con fuerza. Las gotas rebotaban contra el suelo, formando pequeños charcos alrededor de ella, y sin embargo no se movía. Su ropa estaba completamente empapada, pegada a su cuerpo delgado, y su cabello oscuro caía sobre su rostro como cortinas mojadas. Eduardo sintió algo que no había sentido en años. Era una mezcla de confusión y algo parecido a la vergüenza, aunque no entendía muy bien por qué. Finalmente entró a la casa y le preguntó a Martín, el mayordomo principal que llevaba trabajando para la familia durante más de 15 años. Martín era un hombre de unos 60 años con modales impecables y una lealtad inquebrantable.
Cuando Eduardo le preguntó quién era esa mujer en el jardín, Martín respondió sin pensarlo 2 veces. Se llama Carmen, señor. Es una de las empleadas de limpieza. Lleva trabajando aquí unos 3 años. Eduardo asintió distraídamente, pero la imagen de Carmen comiendo bajo la lluvia no desaparecía de su mente. Durante la cena benéfica esa noche, mientras sonreía a los invitados y conversaba sobre inversiones y mercados internacionales, su pensamiento regresaba una y otra vez a esa escena. Cuando su esposa Daniela le preguntó si se sentía bien porque lo notaba distante, Eduardo simplemente respondió que estaba cansado. Pero la verdad era otra. Por primera vez en mucho tiempo, algo había atravesado la coraza de indiferencia que había construido alrededor de su corazón y no sabía qué hacer con eso. A la mañana siguiente, Eduardo despertó más temprano de lo habitual. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando se vistió con ropa deportiva y bajó al jardín con la excusa de hacer ejercicio, algo que rara vez hacía. En realidad quería ver si Carmen volvería a comer en el mismo lugar. No entendía por qué le importaba tanto, pero había algo en esa imagen de ella bajo la lluvia que lo había perseguido durante toda la noche. Caminó por los senderos del jardín observando las flores que el equipo de jardineros mantenía impecables, y cuando llegó cerca de la fuente, se detuvo. Carmen aún no había llegado. Eduardo se sintió ridículo por estar allí esperando como si fuera un detective amateur investigando un crimen insignificante. Pero no se fue. Se sentó en un banco cercano fingiendo revisar su teléfono mientras vigilaba la entrada de servicio. Pasaron casi 30 minutos antes de que la viera aparecer. Carmen caminaba con pasos cansados, cargando una bolsa grande en el hombro. Vestía el mismo delantal gris de siempre y su cabello estaba recogido en una cola simple. Entró a la casa por la puerta de servicio y Eduardo esperó. 1 hora después, cuando el reloj marcaba las 12 del mediodía, Carmen salió nuevamente. Llevaba la misma bolsa de tela desgastada y se dirigió directamente hacia la fuente. El cielo estaba despejado ese día, sin señales de lluvia, pero Carmen se sentó en el mismo lugar de ayer. Sacó su recipiente de plástico, lo abrió con cuidado y comenzó a comer en silencio. Eduardo la observó desde la distancia. Notó que masticaba despacio, como si cada bocado requiriera un esfuerzo enorme. Notó también que miraba hacia el suelo constantemente, como si quisiera volverse invisible. Después de varios minutos de observarla, Eduardo decidió acercarse. Caminó hacia ella con pasos decididos, pero cuando estuvo cerca, sintió que no sabía qué decir. Carmen levantó la vista sobresaltada al verlo y rápidamente intentó ponerse de pie dejando caer su comida al suelo. «No, no, quédese tranquila», dijo Eduardo, levantando las manos en un gesto conciliador. Carmen recogió su recipiente con manos temblorosas y agachó la cabeza. «Lo siento mucho, señor. No sabía que estaba aquí. Enseguida me voy». Eduardo frunció el ceño. «¿Por qué habría de irse? Este es su descanso, ¿verdad?» Carmen asintió levemente sin mirarlo a los ojos. «Entonces, ¿por qué come aquí afuera? Hay una sala de descanso para el personal adentro. Está climatizada, tiene mesas, sillas. ¿Por qué elegiría sentarse aquí?» Carmen apretó el recipiente entre sus manos y por un momento pareció que no respondería. Finalmente, habló con una voz tan baja que Eduardo tuvo que inclinarse para escucharla. «Prefiero estar aquí afuera, señor. No quiero molestar a nadie». Eduardo sintió que esa respuesta no era completa. Había algo más detrás de esas palabras. ¿Molestar a quién? Todos los empleados comen en la sala de descanso. Carmen levantó la vista por primera vez y en sus ojos Eduardo vio algo que lo dejó sin aliento. No era tristeza exactamente, era resignación. Era el tipo de aceptación silenciosa que viene después de haber sido lastimado tantas veces que uno ya no espera otra cosa. «Hace unos meses vine aquí cuando recién empecé a trabajar», dijo Carmen con voz temblorosa. Comía en la sala de descanso como todos, pero un día su esposa trajo visitas importantes. Llegaron temprano y yo estaba terminando mi almuerzo en una mesa del rincón. Una de las señoras me vio y le dijo a su esposa que no era apropiado que el personal comiera en áreas donde los invitados pudieran verlos. Dijo que mi uniforme olía a lejía y que arruinaba el ambiente. Su esposa estuvo de acuerdo, y desde ese día me pidieron que tomara mis descansos afuera.
No quiero causarle problemas, señor, así que prefiero quedarme aquí. Eduardo sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago. No recordaba ese incidente específicamente, pero conocía a su esposa lo suficiente como para saber que era algo que ella haría sin pensarlo dos veces. Daniela era obsesiva con las apariencias, y para ella había una línea muy clara entre el personal y la familia. Carmen volvió a bajar la vista. Lo siento si hice algo malo. Eduardo quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente logró articular: no hizo nada malo, Carmen. Nada en absoluto. Ella asintió sin convicción, y Eduardo se alejó sintiéndose como el peor tipo de persona. Durante el resto del día no pudo concentrarse en nada. Canceló 2 reuniones importantes y se encerró en su oficina, intentando procesar lo que había descubierto. Esa noche durante la cena le preguntó a Daniela sobre el incidente. Ella apenas lo recordaba. Así, creo que fue hace varios meses. Esa empleada nueva estaba comiendo en la sala cuando llegaron las esposas de los socios de tu club. Era inapropiado. Le pedí que comiera en otro lugar. Fue algo menor. Eduardo la miró y por primera vez en años sintió que no conocía realmente a la mujer con la que se había casado. O tal vez siempre la había conocido, pero había preferido no verla. Esa noche no durmió bien. Seguía pensando en Carmen sentada bajo la lluvia el día anterior, empapándose porque no se sentía digna de buscar refugio. Queridos amigos, si están aquí escuchando esta historia, es porque sus corazones están abiertos. Antes de continuar, quiero pedirles algo especial. No es solo un like o una suscripción, aunque eso también nos ayuda muchísimo. Lo que realmente quiero es que se sientan parte de esta familia. Cuéntenos en los comentarios si alguna vez han sido invisibles para alguien o si ustedes mismos han hecho invisible a otra persona sin darse cuenta. Todos tenemos historias que contar y este es un espacio seguro para compartirlas. También me encantaría saber qué temas les gustaría que tratáramos en próximos videos. Historias de perdón, de segundas oportunidades, de amor que transforma vidas. Ustedes deciden. Somos un canal pequeño pero con un corazón enorme, y cada uno de ustedes es importante para nosotros. Así que por favor, suscríbanse, activen la campanita y sobre todo déjennos saber que están ahí. Sus palabras nos inspiran a seguir creando. Ahora sigamos con la historia de Carmen, porque lo que Eduardo está por descubrir cambiará todo. Los días siguientes, Eduardo se convirtió en una sombra silenciosa. Comenzó a llegar a casa más temprano y a observar discretamente los movimientos de Carmen. Descubrió que ella llegaba increíblemente temprano cada mañana, mucho antes de que el resto del personal apareciera. Un martes, decidió llegar él mismo a las 5:30 de la mañana para comprobar sus sospechas. Cuando su auto se detuvo frente a la residencia, todavía estaba oscuro. Las luces de la calle parpadeaban débilmente y la ciudad apenas comenzaba a despertar. Para su sorpresa, vio a Carmen caminando por la acera con pasos pesados. No llegaba en auto ni en autobús. Caminaba. Eduardo se quedó dentro de su vehículo observándola. Carmen llevaba la misma bolsa grande que Eduardo había visto antes y sus hombros estaban encorvados por el peso. Caminó hasta la entrada de servicio, sacó una llave y entró sin hacer ruido. Eduardo consultó su reloj. Eran las 5:43 de la mañana. El turno de Carmen comenzaba oficialmente a las 7. ¿Por qué llegaba más de una hora antes? Durante los siguientes días, Eduardo siguió investigando discretamente. Le preguntó a Martín sobre los horarios de Carmen y el mayordomo le confirmó que ella siempre llegaba temprano. Nadie le ha pedido que lo haga, señor. Simplemente aparece antes que todos los demás. Creo que viene caminando desde muy lejos. Eduardo sintió una punzada de culpa. Había vivido en esa casa durante casi 20 años y nunca se había preocupado por saber cómo llegaban sus empleados al trabajo. Para él, simplemente aparecían cuando los necesitaba y desaparecían cuando terminaban. Pero ahora cada detalle le importaba. Una tarde, mientras Carmen limpiaba el estudio principal, Eduardo entró con la excusa de buscar unos documentos. Carmen inmediatamente dejó de trabajar y se hizo a un lado con la cabeza gacha. Eduardo fingió buscar algo en su escritorio mientras la observaba de reojo. Notó que tenía ojeras profundas bajo los ojos y que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el trapo de limpieza.
Carmen, dijo Eduardo de repente. Ella se sobresaltó. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo le toma llegar aquí cada mañana? Carmen pareció confundida por la pregunta. No mucho, señor. Eduardo insistió. ¿Cuánto? ¿1 hora? ¿2? Carmen bajó la mirada. 3 horas, señor. Camino desde el barrio de San Cristóbal. Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. San Cristóbal estaba al otro lado de la ciudad, en una zona que él nunca había visitado, porque era conocida por sus calles estrechas, casas deterioradas y problemas de seguridad. ¿Y por qué camina? ¿No hay autobuses? Los hay, señor, pero salen muy tarde. Si espero el autobús no llegaría a tiempo. Además, el pasaje cuesta dinero y yo... Su voz se apagó. Eduardo no necesitaba que terminara la frase. Entendía perfectamente. Carmen no podía permitirse gastar dinero en transporte. Esa noche Eduardo no pudo dormir nuevamente. Se levantó de la cama sin despertar a Daniela y bajó a su estudio. Encendió su computadora y buscó información sobre el barrio de San Cristóbal. Lo que encontró lo dejó helado. Las calles sin pavimentar, las casas construidas con materiales precarios, la falta de servicios básicos. Era un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo que existía a pocos kilómetros de su mansión, pero que bien podría haber estado en otro planeta. Al día siguiente, Eduardo hizo algo que nunca había hecho antes. Pidió a su chofer que lo llevara a San Cristóbal. El chofer pareció sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras el auto avanzaba por las calles, Eduardo observaba por la ventana cómo la ciudad se transformaba. Los edificios elegantes daban paso a construcciones más modestas y luego a casas improvisadas. Las tiendas lujosas se convertían en pequeños negocios familiares. Los parques bien cuidados desaparecían y en su lugar había lotes vacíos con basura acumulada. Cuando finalmente llegaron a San Cristóbal, Eduardo le pidió al chofer que se detuviera. «Quiero caminar un poco», dijo. El chofer frunció el ceño preocupado, pero asintió. Eduardo salió del auto y comenzó a caminar por las calles. Los niños jugaban descalzos en los charcos de agua sucia. Las mujeres colgaban ropa en tendederos improvisados entre las casas. Los hombres conversaban en las esquinas con miradas cansadas. Eduardo se sentía completamente fuera de lugar con su traje de diseñador y sus zapatos italianos. Preguntó a algunas personas si conocían a una mujer llamada Carmen que trabajaba en limpieza. Después de varias negativas, finalmente una anciana sentada en una silla de plástico le dijo que conocía a Carmen. «Vive allá al final de esa calle», dijo señalando con un dedo torcido, «en la casa azul con el techo de láminas». Eduardo agradeció y caminó hacia allá. Cuando llegó a la casa no podía creer lo que veía. Era una construcción pequeñísima con paredes agrietadas, pintadas de un azul descolorido. El techo estaba hecho de láminas de metal oxidado, que seguramente hacían un ruido ensordecedor cuando llovía. No había jardín, solo un pequeño patio de tierra donde colgaban algunas prendas de ropa. Eduardo se acercó lentamente y escuchó voces dentro. Una era la de un niño. «Mamá, ¿cuándo vuelves?» «Pronto, mi amor. Descansa un poco, pero tengo que terminar la tarea y necesito tu ayuda». «Ya voy, hijo. Déjame terminar de planchar esto». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Se alejó sin tocar la puerta. No quería invadir ese espacio, pero lo que había visto y escuchado le había dado toda la información que necesitaba. Carmen no solo trabajaba en su casa durante el día, también trabajaba en otro lugar por las noches. Por eso llegaba tan temprano y por eso parecía siempre exhausta. Estaba criando sola a un hijo en condiciones que Eduardo jamás había imaginado. Cuando regresó a su auto, el chofer lo miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Durante el viaje de regreso, Eduardo permaneció en silencio mirando por la ventana y sintiendo que todo lo que había creído saber sobre su vida se estaba desmoronando. Esa noche, Daniela le preguntó dónde había estado. Tenía una cena con sus amigas y él había prometido acompañarla, pero no apareció. Eduardo simplemente respondió que había tenido un asunto urgente que atender. Daniela resopló molesta, pero no insistió. Después de cenar, Eduardo subió a su habitación, pero no se cambió de ropa. Se sentó en el borde de la cama y pensó en Carmen caminando 3 horas cada mañana a oscuras por calles peligrosas, solo para llegar a tiempo a limpiar su casa. Pensó en ella comiendo bajo la lluvia, porque alguien le había hecho sentir
que no merecía estar adentro. Pensó en su hijo esperándola en esa casa diminuta con techo de láminas. Eduardo no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa casa azul con el techo de láminas. Durante los días siguientes, siguió observando a Carmen, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Ya no la veía como una empleada más, sino como una persona con una vida llena de dificultades que él ni siquiera había imaginado. Un viernes por la tarde, Eduardo tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Le pidió a Martín que le diera la dirección exacta de Carmen con la excusa de que necesitaba enviarle algunos documentos. Martín pareció confundido, pero obedeció. Esa misma tarde, después de que Carmen terminó su turno y se marchó caminando como siempre, Eduardo esperó 30 minutos y luego tomó su auto. Esta vez fue solo, sin chofer. No quería testigos de lo que estaba a punto de hacer. Condujo hasta San Cristóbal y estacionó su auto varias calles antes de llegar a la casa de Carmen. No quería que ella lo viera. Caminó el resto del camino y cuando llegó a la casa azul, se quedó en la acera de enfrente, observando desde la distancia. A través de la ventana sin cortinas, pudo ver a Carmen moviéndose dentro. Estaba preparando algo en una cocina diminuta. Unos minutos después, apareció un niño de unos 12 años. Eduardo se quedó observando al niño. Tenía el cabello oscuro como su madre y una expresión seria en el rostro. Se sentó en una mesa pequeña de madera y abrió unos cuadernos. Carmen le sirvió algo en un plato y se sentó junto a él. Eduardo vio cómo ella lo ayudaba con la tarea, señalando cosas en el cuaderno y explicándole pacientemente. El niño asentía concentrado. Después de un rato, Carmen se levantó y comenzó a recoger algunas cosas. Se cambió de ropa poniéndose un uniforme diferente, este de color blanco. Eduardo comprendió que se estaba preparando para ir a su otro trabajo. Carmen le dio un beso en la frente a su hijo y salió de la casa. Eduardo se escondió detrás de un poste mientras ella pasaba caminando rápidamente por la calle. Cuando estuvo seguro de que se había ido, Eduardo se acercó a la casa. No sabía muy bien qué estaba haciendo, pero sentía que necesitaba saber más. Se acercó a la ventana y volvió a mirar adentro. El niño seguía sentado en la mesa estudiando bajo la luz de un foco que colgaba del techo con un cable pelado. Las paredes estaban llenas de dibujos y Eduardo se acercó más para ver de qué se trataban. Eran dibujos de edificios, puentes, estructuras complejas. En uno de ellos había un título escrito con crayón que decía «El puente más grande del mundo». Eduardo sintió algo removerse en su pecho. El niño no dibujaba casas simples ni paisajes, dibujaba construcciones de ingeniería. En la pared también había una foto recortada de una revista que mostraba un puente colgante famoso y debajo alguien había escrito con letra infantil «Algún día yo construiré algo así». Eduardo se alejó de la ventana con el corazón acelerado. Ese niño tenía un sueño grande y hermoso. Quería ser ingeniero, quería construir puentes y edificios, pero ¿cómo podría lograrlo viviendo en esas condiciones? ¿Cómo podría pagar una universidad? ¿Cómo podría siquiera terminar la escuela si su madre apenas podía mantenerlos con vida? Eduardo regresó a su auto sintiéndose abrumado. Condujo de vuelta a su casa en piloto automático. Cuando llegó se encerró en su estudio y se sirvió una copa de whisky. Bebió en silencio mirando por la ventana el jardín perfectamente cuidado, la fuente con los ángeles de mármol, las luces que iluminaban cada rincón. Todo era tan perfecto, tan ordenado, tan vacío. Esa noche Daniela entró al estudio molesta. «Llevas días comportándote de manera extraña, Eduardo. ¿Qué te pasa?» Eduardo la miró sin responder inmediatamente. Finalmente dijo, «¿Te has preguntado alguna vez cómo vive la gente que trabaja para nosotros?» Daniela frunció el ceño. «¿Qué clase de pregunta es esa? Viven como viven. Nosotros les pagamos un salario justo por su trabajo. No es nuestra responsabilidad resolver sus vidas». ¿Un salario justo? Eduardo sintió una risa amarga subir por su garganta, pero la contuvo. Carmen camina 3 horas cada mañana para llegar aquí. 3 horas. Y luego trabaja todo el día y por la noche va a otro trabajo. Está criando sola a su hijo en una casa que apenas se sostiene en pie. Y nosotros la humillamos haciéndola comer afuera porque su uniforme huele a lejía. Daniela cruzó los brazos. No la humillamos.
Le pedimos que comiera en un lugar más apropiado. Hay una diferencia. Eduardo negó con la cabeza. No la hay, Daniela. No la hay. Daniela resopló y salió del estudio dando un portazo. Eduardo se quedó solo nuevamente. Al día siguiente era sábado y Carmen no trabajaba los fines de semana. Eduardo aprovechó para hacer algo que nunca había hecho. Fue nuevamente a San Cristóbal, pero esta vez no se escondió. Tocó la puerta de la Casa Azul. El niño abrió con cautela y cuando vio a Eduardo, su expresión fue de sorpresa y miedo. «Hola», dijo Eduardo con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. «Soy Eduardo Santana. Trabajo con tu mamá. ¿Ella está aquí?» El niño negó con la cabeza. «Está trabajando. No vuelve hasta la noche». Eduardo asintió. «¿Cómo te llamas?» «Miguel», respondió el niño todavía desconfiado. «Mucho gusto, Miguel. Vi tus dibujos a través de la ventana el otro día. Son impresionantes. ¿Te gusta la ingeniería?» Los ojos de Miguel se iluminaron por primera vez. «Sí, señor. Quiero construir puentes. Mi maestra dice que tengo talento para las matemáticas y la física». Eduardo sonrió genuinamente. «Eso es maravilloso. ¿Estudias mucho?» Miguel asintió. «Estudio todo lo que puedo. Mi mamá me ayuda aunque ella está muy cansada. Dice que la educación es lo único que nadie me puede quitar». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Tu mamá tiene razón. Es una mujer muy sabia». Miguel sonrió tímidamente. «Es la mejor mamá del mundo. Trabaja muy duro para que yo pueda ir a la escuela». Eduardo tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no quebrarse frente a ese niño. Le dio las gracias por hablar con él y se marchó. Cuando llegó a su auto se quedó sentado con las manos en el volante temblando. Había construido un imperio. Tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Tenía casas, autos, inversiones en todo el mundo. Pero ese niño de 12 años viviendo en una casa de láminas tenía algo que Eduardo había perdido hacía mucho tiempo. Tenía esperanza. Tenía sueños, y tenía una madre que se sacrificaba cada día para que esos sueños tuvieran una oportunidad de hacerse realidad. El domingo por la mañana, Eduardo despertó con una claridad mental que no había experimentado en años. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Se levantó temprano, se vistió y bajó a su estudio. Encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre programas de becas, escuelas técnicas y universidades con buenos programas de ingeniería. Pasó horas investigando, tomando notas, haciendo llamadas. Daniela bajó a mitad de la mañana y lo encontró rodeado de papeles. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con curiosidad. Eduardo levantó la vista. «Estoy buscando una manera de ayudar a alguien que lo necesita». Daniela suspiró. «Eduardo, por favor, no podemos resolver los problemas de todos. Si empiezas a dar dinero a cada empleado que tenga dificultades, no terminarás nunca. Esto no es solo dar dinero, Daniela. Se trata de reconocer que tenemos una responsabilidad con las personas que hacen posible nuestra vida cómoda. Carmen trabaja 3 horas de camino cada día para limpiar nuestra casa. Tiene un hijo brillante que sueña con ser ingeniero, pero probablemente nunca lo logrará porque no tiene oportunidades. Nosotros podemos cambiar eso». Daniela cruzó los brazos. «¿Y qué vas a hacer exactamente? ¿Pagarle la universidad? ¿Comprarle una casa? ¿Dónde termina esto?». Eduardo la miró fijamente. «Termina cuando yo sienta que he hecho lo correcto». Daniela negó con la cabeza y salió de la habitación. Eduardo continuó trabajando. Contactó a una universidad privada donde tenía conexiones y preguntó sobre sus programas de becas. Habló con el director académico y le explicó la situación. «Estoy dispuesto a financiar completamente los estudios de este joven desde ahora hasta que termine su carrera universitaria». El director se mostró interesado y le pidió más detalles. Eduardo le prometió enviarle toda la información necesaria. También contactó a una empresa de transporte privado y arregló un servicio de traslado diario para Carmen desde su casa hasta la residencia y de vuelta. No quería que siguiera caminando 3 horas cada día. Además, habló con un contador y le pidió que revisara el salario de Carmen y lo ajustara a algo más digno. Pero Eduardo sabía que eso no era suficiente. El lunes por la mañana, cuando Carmen llegó a trabajar, Eduardo le pidió que viniera a su estudio. Carmen entró nerviosa como siempre, con las manos entrelazadas frente a ella. Eduardo le señaló una silla. «Por favor, siéntese, Carmen».
Carmen pareció sorprendida, pero obedeció. Eduardo respiró profundo antes de hablar. Carmen, he estado pensando mucho en los últimos días. Me he dado cuenta de que no he sido el empleador que debería ser. No me he preocupado por conocer a las personas que trabajan para mí, y eso es inexcusable. Carmen abrió la boca para protestar, pero Eduardo levantó una mano. Déjeme terminar, por favor. Sé que camina 3 horas cada mañana para llegar aquí. Sé que trabaja en otro lugar por las noches. Sé que está criando sola a su hijo Miguel en condiciones muy difíciles. Carmen lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabe todo eso? No importa cómo lo sé. Lo importante es que quiero hacer algo al respecto. He arreglado un servicio de transporte para usted. A partir de mañana un auto pasará a recogerla a su casa todas las mañanas y la llevará de vuelta por las noches. No tendrá que caminar más. Carmen negó con la cabeza rápidamente. No, señor, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Eduardo continuó como si no la hubiera escuchado. También he revisado su salario y lo he aumentado en un 60%. Y hay algo más. Su hijo Miguel tiene un talento extraordinario para la ingeniería. He hablado con una universidad privada y están dispuestos a ofrecerle una beca completa cuando termine la escuela secundaria. Todos sus estudios estarán cubiertos hasta que se gradúe como ingeniero. Carmen se quedó paralizada. Sus labios temblaban, pero no salían palabras. Finalmente logró susurrar. ¿Por qué está haciendo esto? Eduardo sintió que se le quebraba la voz. Porque me di cuenta de que he vivido toda mi vida siendo egoísta. He acumulado riqueza, pero he ignorado a las personas que me rodean. Usted me enseñó algo importante, Carmen, aunque no lo hizo intencionalmente. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, en su sacrificio, en su amor por los demás. Usted es más rica que yo en todo lo que realmente importa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. No sé qué decir, señor. No merezco esto. Eduardo se inclinó hacia adelante. Sí lo merece, Carmen. Usted merece eso y mucho más. Y hay una última cosa. Quiero que de ahora en adelante coma dentro de la casa, en la sala de descanso o donde quiera. Pero no quiero volver a verla comiendo bajo la lluvia porque alguien la hizo sentir que no era lo suficientemente buena. Carmen se tapó la cara con las manos y comenzó a sollozar. Eduardo se levantó y le dio un momento para recuperarse. Cuando finalmente Carmen levantó la vista, sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en su expresión. Era dignidad, era esperanza. «Gracias, señor», dijo con voz temblorosa. «No tiene idea de lo que esto significa para mí y para mi hijo». Eduardo sonrió. «Creo que sí lo sé, Carmen, y le prometo que esto es solo el comienzo». Esa tarde Eduardo reunió a todo el personal de la casa. Eran 12 personas en total, incluyendo jardineros, cocineros, limpiadores y el chofer. Los reunió en el salón principal, algo que nunca había hecho antes. Daniela observaba desde las escaleras con una expresión de desaprobación. Eduardo se paró frente a todos y comenzó a hablar. «Quiero disculparme con todos ustedes. Durante años los he tratado como si fueran invisibles. No me he preocupado por conocer sus nombres, sus vidas, sus familias. Eso termina hoy. A partir de ahora, quiero que sepan que me importan. No solo como empleados, sino como personas. Si tienen alguna dificultad, quiero que vengan a hablar conmigo. Si necesitan ayuda con algo, no tengan miedo de pedirla». El personal se miraba entre sí confundido. Martín, el mayordomo, fue el primero en hablar. «Señor, esto es muy generoso, pero no entendemos qué provocó este cambio». Eduardo miró a Carmen, que estaba al fondo con la cabeza baja. «Alguien me enseñó que la compasión no es opcional, es esencial. Y si quiero vivir con dignidad, debo asegurarme de que las personas a mi alrededor también puedan vivir con dignidad». Los siguientes meses trajeron cambios profundos a la residencia de los Santana. Eduardo cumplió todas las promesas que le había hecho a Carmen. El servicio de transporte comenzó al día siguiente, y cuando el chofer fue a recogerla por primera vez, Carmen salió de su casa con lágrimas en los ojos. El chofer le abrió la puerta y ella subió al auto como si estuviera entrando a un palacio. Durante el viaje no dejó de mirar por la ventana, maravillada de no tener que caminar bajo el sol abrasador o la lluvia torrencial. Cuando llegó a la residencia, Eduardo la estaba esperando. «Buenos días, Carmen. ¿Durmió bien?».
Carmen asintió con una sonrisa tímida. Muy bien, señor. Gracias por todo. Eduardo también aumentó su salario tal como había prometido. Cuando Carmen recibió su primer cheque con el nuevo monto, no podía creer lo que veía. Corrió a buscar a Eduardo y le dijo que debía haber un error. No hay ningún error, Carmen. Ese es su salario de ahora en adelante. Usted vale eso y más. Carmen se cubrió la boca con las manos para no gritar de alegría. Con ese dinero podría pagar la escuela de Miguel, comprar comida decente y tal vez incluso ahorrar un poco. Pero el cambio más significativo vino con la beca para Miguel. Eduardo organizó una reunión en la universidad con el director académico, Carmen y Miguel. Cuando llegaron al campus, Miguel miraba todo con los ojos muy abiertos. Nunca había visto edificios tan grandes ni jardines tan hermosos. El director les explicó el programa de becas y les mostró las instalaciones. Miguel no cabía de felicidad. Cuando le mostraron el laboratorio de ingeniería con todas sus herramientas y equipos, el niño se quedó sin aliento. ¿Puedo estudiar aquí de verdad?, preguntó incrédulo. Claro que sí, Miguel, respondió el director con una sonrisa. Cuando termines la escuela secundaria, este lugar será tu segundo hogar. Miguel miró a su madre con lágrimas en los ojos. Mamá, lo logramos. Carmen lo abrazó fuerte y Eduardo tuvo que voltearse para que no lo vieran emocionado. Pero no todo fue sencillo. Daniela no estaba contenta con los cambios. Ella había aceptado el aumento de salario de Carmen a regañadientes, pero cuando Eduardo comenzó a implementar cambios para todo el personal, se molestó. Estás arruinando el orden de esta casa, Eduardo. Los empleados están empezando a pensar que son nuestros iguales. Eduardo la miró con dureza. Ellos son nuestros iguales, Daniela. El hecho de que tengamos más dinero no nos hace mejores personas. Daniela resopló. Esto es ridículo. Te has vuelto sentimental. Eduardo negó con la cabeza. No me he vuelto sentimental. Me he vuelto humano. La tensión entre Eduardo y Daniela creció durante las siguientes semanas. Ella intentó convencerlo de que estaba cometiendo un error, pero Eduardo no cedió. Finalmente, ella le dio un ultimátum. O vuelves a poner las cosas como estaban, o tendré que reconsiderar nuestro matrimonio. Eduardo la miró durante un largo momento antes de responder. Entonces reconsidera lo que necesites, Daniela. No voy a volver atrás. Daniela se quedó atónita. No había esperado esa respuesta. Salió de la habitación furiosa y durante varios días apenas le habló. Pero Eduardo no se arrepintió. Por primera vez en años, se sentía en paz consigo mismo. Los cambios continuaron. Eduardo comenzó a organizar reuniones mensuales con todo el personal, donde cualquiera podía expresar sus inquietudes o sugerencias. También mejoró las condiciones de la sala de descanso, instalando una cocina nueva, mesas cómodas y hasta una pequeña biblioteca. Implementó un programa de educación donde cualquier empleado que quisiera estudiar recibiría apoyo financiero. 2 de los jardineros se inscribieron en cursos nocturnos y una de las cocineras comenzó a estudiar repostería profesional. La atmósfera de la casa cambió por completo. El personal ya no caminaba con la cabeza gacha. Sonreían más, conversaban entre ellos abiertamente y hasta hacían bromas. La casa, que antes parecía un museo frío y silencioso, ahora tenía vida. Carmen floreció de una manera que Eduardo nunca hubiera imaginado. Con el peso de la preocupación económica aliviado, comenzó a recuperar su salud. Sus ojeras desaparecieron, ganó un poco de peso y su sonrisa se volvió genuina. Ya no comía sola junto a la fuente. Ahora almorzaba en la sala de descanso con los demás empleados y hasta se reía a carcajadas cuando alguien contaba un chiste. Una tarde Eduardo la vio ayudando a organizar los suministros de limpieza y notó algo diferente en ella. Tenía confianza. Ya no se encogía cuando alguien se le acercaba. Carmen, la llamó Eduardo. Ella se acercó sonriente. Dígame, señor, quiero hacerle una propuesta. Me gustaría que usted supervisara a todo el equipo de limpieza. Necesito a alguien de confianza que se asegure de que todo funcione bien y creo que usted es la persona perfecta. Carmen se quedó sin aliento. Yo. Pero no tengo experiencia en supervisión, señor. Tiene algo mejor que experiencia, Carmen. Tiene integridad y dedicación. El resto se puede aprender. Carmen aceptó con lágrimas en los ojos. Eduardo le aumentó nuevamente el salario y le dio un horario más flexible para que pudiera pasar más tiempo con Miguel.
También dejó su trabajo nocturno en la panadería. Ya no lo necesitaba. Mientras tanto, Miguel sobresalía en la escuela. Sus calificaciones eran perfectas y sus maestros no dejaban de elogiar su talento para las matemáticas y las ciencias. Eduardo le compraba libros de ingeniería y a veces pasaba por la casa de Carmen para llevarle materiales de estudio. Miguel lo recibía siempre con entusiasmo y le mostraba sus proyectos escolares. Un día, Miguel construyó una maqueta de un puente colgante usando palitos de madera y cuerdas. Era extraordinariamente detallado y funcionaba perfectamente. «Este es el puente que quiero construir cuando sea grande», le dijo a Eduardo con orgullo. «Lo construiré en San Cristóbal para que mi mamá no tenga que caminar tanto si alguna vez necesita cruzar el río». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Ese niño no solo soñaba con ser ingeniero, soñaba con mejorar su comunidad. Después de varios meses, Eduardo notó que su relación con Daniela se había deteriorado irreparablemente. Ella no aceptaba los cambios y constantemente se quejaba con sus amigas de que su esposo se había vuelto loco. Finalmente, una noche, durante una cena particularmente tensa, Daniela le dijo: «No puedo seguir viviendo así, Eduardo. Has cambiado completamente y ya no eres el hombre con el que me casé». Eduardo la miró con tristeza. «Tienes razón. Ya no soy ese hombre y no quiero volver a serlo». Daniela asintió. «Entonces creo que es mejor que nos separemos». Eduardo no peleó. Sabía que Daniela tenía razón. Ya no eran compatibles. Los siguientes meses fueron difíciles mientras manejaban los detalles de la separación, pero Eduardo nunca se arrepintió de su decisión. Por primera vez en su vida, estaba viviendo de acuerdo a sus valores. 3 años pasaron desde aquel día lluvioso, cuando Eduardo vio a Carmen comiendo bajo la tormenta. La vida había cambiado drásticamente para todos los involucrados. Eduardo y Daniela finalizaron su divorcio de manera civilizada. Ella se quedó con una de las propiedades y una generosa compensación económica, mientras que Eduardo mantuvo la residencia principal. Daniela se mudó a otra ciudad y rehizo su vida con alguien más. Ocasionalmente hablaban por teléfono y aunque ya no eran pareja, al menos se habían separado sin resentimientos. Eduardo, por su parte, se sentía más feliz de lo que había estado en décadas. Su relación con el personal de la casa se había transformado completamente. Ya no eran simplemente empleados, sino personas a las que conocía y apreciaba. Sabía los nombres de sus hijos, sus cumpleaños, sus sueños. Organizaba pequeñas celebraciones cuando alguien lograba algo importante y ofrecía apoyo cuando enfrentaban dificultades. La casa se había convertido en un lugar donde la gente quería trabajar no por necesidad, sino porque se sentían valorados. Carmen se había convertido en una pieza fundamental de la administración de la residencia. Manejaba todo el equipo de limpieza con eficiencia y amabilidad. Los nuevos empleados la adoraban, porque siempre tenía una palabra de aliento y nunca olvidaba de dónde venía. Seguía viviendo en San Cristóbal, pero ahora en una casa diferente. Eduardo le había ayudado a conseguir un préstamo accesible para comprar una pequeña vivienda con paredes de concreto, techo sólido y todos los servicios básicos. Ya no había goteras ni cables pelados. Miguel tenía su propia habitación con un escritorio grande donde podía estudiar cómodamente. Carmen había decorado la casa con plantas y cortinas coloridas. Era humilde, pero digna, y cada rincón reflejaba el amor y el esfuerzo que habían invertido en crear un hogar verdadero. Miguel, por su parte, había florecido de manera extraordinaria. Terminó la escuela secundaria con las mejores calificaciones de su generación y dio un discurso emocionante en la ceremonia de graduación, donde habló sobre los sacrificios de su madre y la generosidad de un hombre que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Eduardo estaba sentado en primera fila junto a Carmen llorando de orgullo. Después de la ceremonia, Miguel se acercó a Eduardo y le dio un abrazo largo. «Nada de esto hubiera sido posible sin usted, señor Santana. Le prometo que voy a honrar esta oportunidad». Eduardo lo abrazó con fuerza. «Ya lo estás haciendo, Miguel. Cada día lo estás haciendo». Miguel comenzó sus estudios universitarios en ingeniería civil ese mismo año. La transición no fue fácil. Los primeros meses fueron abrumadores con la carga académica
y la presión de estar rodeado de estudiantes que venían de familias adineradas con preparación privilegiada. Pero Miguel no se rindió. Estudiaba hasta tarde en la noche, buscaba ayuda de sus profesores y poco a poco comenzó a destacar. Al final del primer año, estaba entre los mejores estudiantes de su promoción. Eduardo lo visitaba regularmente en el campus y almorzaban juntos. Hablaban sobre sus clases, sus proyectos y sus planes futuros. Miguel había desarrollado un interés particular en la construcción de infraestructura para comunidades de bajos recursos. «Quiero diseñar viviendas accesibles y seguras para familias como la mía», le dijo a Eduardo un día. «Quiero que ningún niño tenga que vivir con miedo de que el techo se caiga sobre su cabeza cuando llueve». Eduardo sonrió. «Vas a cambiar el mundo, Miguel. Estoy seguro de eso». Los años pasaron volando. Miguel continuó sobresaliendo en la universidad, ganando varios premios y reconocimientos. También comenzó a trabajar en proyectos comunitarios durante los veranos, diseñando mejoras para escuelas y centros de salud en barrios marginados. Carmen lo apoyaba en todo momento. Iba a todas sus presentaciones académicas, aunque no entendiera completamente los términos técnicos. Lo importante era estar ahí para su hijo. Eduardo también asistía a cada evento importante. Se había convertido en una figura paterna para Miguel y su relación había trascendido la simple gratitud. Eran familia. Finalmente llegó el día de la graduación universitaria de Miguel. La ceremonia se llevó a cabo en un auditorio enorme, lleno de familias orgullosas. Cuando anunciaron el nombre de Miguel Rodríguez como el estudiante con el mejor promedio de la Facultad de Ingeniería, todo el auditorio estalló en aplausos. Miguel subió al escenario con su toga y birrete luciendo radiante. Recibió su diploma y un premio especial por excelencia académica. Cuando le dieron el micrófono para decir unas palabras, Miguel respiró profundo y comenzó a hablar. «Hace 7 años, yo era un niño que vivía en una casa de láminas en San Cristóbal. Mi mamá trabajaba jornadas interminables solo para que yo pudiera comer y estudiar. Yo soñaba con ser ingeniero, pero ese sueño parecía imposible. Entonces alguien decidió creer en mí. Alguien decidió que mi origen no definiría mi destino. Ese alguien es Eduardo Santana, y sin él yo no estaría aquí hoy». Miguel hizo una pausa y buscó con la mirada a Eduardo en el público. «Señor Santana, usted no solo me dio una beca, me dio dignidad, le dio esperanza a mi madre. Nos mostró que la bondad puede cambiar vidas. Este título no es solo mío, es suyo también». Eduardo sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Carmen a su lado sollozaba abrazando su cartera. Miguel continuó: «Y mamá, todo lo que soy es gracias a ti. Tú trabajaste sin descanso, caminaste kilómetros bajo el sol y la lluvia, te sacrificaste cada día de tu vida para que yo tuviera una oportunidad. Este logro es tuyo. Yo solo fui el instrumento». Carmen se cubrió la cara con las manos llorando desconsoladamente. Miguel bajó del escenario y se abrió paso entre la multitud hasta llegar a su madre. La abrazó con fuerza y ambos lloraron juntos. Eduardo los observaba desde su asiento, sintiendo una felicidad profunda que nunca había experimentado antes. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el jardín del campus. Miguel estaba rodeado de compañeros, profesores y familiares felicitándolo. Eduardo se mantuvo a distancia observando la escena con una sonrisa. Finalmente Miguel se acercó a él con Carmen. «Señor Santana, tengo algo para usted». Miguel le entregó un sobre. Eduardo lo abrió y encontró una carta escrita a mano junto con un dibujo. El dibujo mostraba un puente hermoso sobre un río, con una placa que decía «Puente Eduardo Santana». La carta decía: «Querido señor Santana, este es mi primer proyecto profesional. Voy a construir un puente en San Cristóbal para conectar las dos partes del barrio que están separadas por el río. Las familias ya no tendrán que dar una vuelta de 2 kilómetros para cruzar. Los niños podrán ir a la escuela más rápido. Las madres como la mía no tendrán que caminar tanto. Y todo será gracias a usted. Me gradué como ingeniero, pero usted me enseñó algo más importante. Me enseñó que el verdadero éxito no se mide en títulos ni dinero, sino en las vidas que tocamos y mejoramos. Gracias por todo. Con cariño, Miguel». Eduardo no pudo contener más las lágrimas. Abrazó a Miguel con fuerza y luego a Carmen. Los tres permanecieron abrazados durante largo rato.
Esa noche, cuando Eduardo regresó a su casa, se sentó en su estudio y miró por la ventana hacia el jardín. Recordó el día en que vio a Carmen comiendo bajo la lluvia junto a la fuente. Recordó cómo ese momento había partido su vida en dos, antes y después. Pensó en todo el dinero que había ganado en su vida y se dio cuenta de que ninguna fortuna podría compararse con la satisfacción de haber cambiado una vida. No, se corrigió, de haber cambiado varias vidas, incluyendo la suya propia. La verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, estaba en los abrazos de Miguel, en las sonrisas de Carmen, en el respeto y cariño del personal de su casa. Estaba en saber que había hecho algo que importaba. Al día siguiente, Miguel comenzó a trabajar en una firma de ingeniería prestigiosa, pero nunca olvidó su promesa. En su tiempo libre, desarrolló los planos para el puente de San Cristóbal y logró conseguir financiamiento de varias organizaciones. Eduardo, por supuesto, contribuyó generosamente. 2 años después, el puente fue inaugurado con una gran celebración en el barrio. Cientos de personas asistieron, incluyendo autoridades locales y medios de comunicación. Cuando descubrieron la placa con el nombre Puente Eduardo Santana, todos aplaudieron. Eduardo dio un breve discurso. Este puente no lleva mi nombre por vanidad, lleva mi nombre como recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de construir puentes. Puentes entre personas, entre comunidades, entre sueños y realidades. Miguel construyó este puente, con sus manos y su mente, pero fue el amor de su madre y el esfuerzo de toda una comunidad lo que lo hizo posible. Yo solo tuve el privilegio de ayudar. Carmen estaba a su lado tomada de su brazo. Miguel cortó la cinta inaugural y el puente fue abierto al público. Los niños corrieron de un lado al otro, emocionados, mientras las madres cruzaban con facilidad cargando sus compras. Era un momento de triunfo no solo para Miguel, sino para todos los que habían creído que las cosas podían cambiar. Esa noche Eduardo reflexionó sobre el viaje que había emprendido años atrás. Había perdido un matrimonio, pero había ganado una familia. Había aprendido que la compasión no es debilidad sino la mayor fortaleza. Y había descubierto que a veces solo se necesita un momento de atención, un momento de humanidad, para cambiar el curso de varias vidas. Mientras miraba las estrellas desde su jardín, pensó en todas las Cármenes del mundo, las personas invisibles que trabajan en silencio, que se sacrifican sin reconocimiento, que sueñan a pesar de las circunstancias, y se prometió a sí mismo que nunca volvería a ser indiferente.